Vamos a ver un poco de cómo es la arquitectura de la computadora. ¿Ya? La arquitectura de las computadoras es la ciencia y arte de seleccionar e interconectar componentes de hardware para crear computadoras que cumplan con ciertos criterios de funcionalidad, desempeño y costo. ¿Qué es lo que tiene una computadora básicamente como diagramas de bloques? Tenemos la unidad central de proceso, ¿no? Que es la CPU. Toda computadora tiene ese dispositivo, ¿no? La unidad central de proceso, CPU, ¿no? Ya sea su Arduino, ya sea su microcontrolador PIC, ya sea su mainboard de su computadora, su Raspberry Pi. Todos esos dispositivos que les menciono son pequeñas computadoras, ¿ya? Entonces, para que sea computadora, necesariamente tiene que tener esto, ¿no? Unidad central de proceso, CPU. Después tenemos los puertos de entrada y salida, la memoria RAM y ROM. Puertos de entrada y salida, estos son los puertos de entrada y salida, ¿ya? Y las memorias, o sea, donde vamos a grabar el programa, donde se va a almacenar temporalmente los datos para ser procesados. Tenemos los buses de datos y el bus de direcciones. Este es el bus de datos y el bus de direcciones. El bus de direcciones básicamente lo que hace es mandar, digamos, una serie de líneas ya para poder grabar, digamos, o recuperar, digamos, el dato, ya que los datos están grabados en alguna dirección de la memoria, ¿no? También para direccionar si los puertos van a comportarse como entrada o como salida. Entonces el CPU maneja esas direcciones, ¿no? Tenemos el bus de datos, ¿no? Que son los datos que va a manejar la computadora, ¿no? Y el bus de control. El bus de control, ¿no? Es el que se va a encargar de controlar el sistema. En qué momento la memoria graba, en qué momento la memoria lee, escribe, ¿no? Igual los puertos, ¿no? Si entran o salen. El de búsqueda de esa información es el bus de dirección. Tenemos aquí los dispositivos de entrada y salida. O sea, una computadora va a registrar datos de entrada y me va a entregar datos de salida. Por ejemplo, en una computadora personal, ¿quiénes son los que ingresan los datos de entrada? Los periféricos, ¿no? Por ejemplo, la cámara, el teclado, el mouse. ¿Y quién es el que lee los datos de salida? El monitor, la impresora. En el caso del microcontrolador, nosotros vamos a poder hacer una pequeña aplicación, un pequeño sistema, ¿no? Un sensor le dice la condición al microcontrolador, el microcontrolador acepta esa condición, ¿no? Y lo traduce en una respuesta de salida. Puede ser prender una alarma, prender una lámpara, puede ser apagarla, girar un motor, acelerar, desacelerar. Todo eso, mediante el estímulo de entrada, va a haber una respuesta de salida, ¿no? En el microcontrolador, según lo que nosotros programemos, ¿ya? Entonces, básicamente, un sistema o una computadora tiene esto, ¿no? Estos bloques principales. El microcontrolador también lo podemos considerar ese chip como una computadora, ¿no? Porque tiene al CPU integrado internamente, ¿no? Tiene los puertos de entradas y salidas y las memorias internamente, no es un solo chip. Lo que no es así en la computadora de, digamos, de escritorio, ¿no? Nosotros en una computadora de escritorio tenemos al microprocesador separado, ¿no? De los puertos de entrada y de las memorias, puertos de entrada y salida y de las memorias, ¿no? RAM, ROM. ¿No? Todo eso está instalado ¿dónde? En una memory. El procesador está instalado en una memory, ¿no? En tarjeta madre. En cambio, nuestro microcontrolador ya todo eso lo tiene en un solo circuito integrado, ¿ya? Por eso es que el microcontrolador tiene funciones dedicadas, porque es una computadora muy pequeña. El Arduino también, ¿no? Es una computadora relativamente pequeña, ¿no? Hay otro tipo de tarjetas, digamos, de desarrollo, ¿no? Como el Raspberry Pi, ¿no? Que ese sí tiene su tecnología, digamos, ¿no? O sea, es más, tiene es como una mainboard de computadora. Entonces, esto es la parte física, ¿no? O los bloques, digamos, de una computadora. Entonces, volvamos a la arquitectura computadora. Es una descripción detallada de hardware, elementos
computacionales, de comunicación y de almacenamiento de datos. Organización de la computadora, la forma en la que los componentes de hardware interactúan. Y las set de instrucciones, ¿no? Como hablamos la vez pasada, la forma en la que los componentes de hardware son controlados. Después tenemos la arquitectura de set de instrucciones, ¿no? ISA. Se refiere a la parte del procesador que es visible al programador o al desarrollador. Entonces, tipos de datos, hay datos nativos, instrucciones, datos de registro, modo de direccionamiento, arquitectura de la memoria, manejo de interrupciones. Entonces, acá tenemos esta forma, ¿no? Nosotros vamos a trabajar, digamos, manejando registros mediante las instrucciones, ¿no? Mediante un set de instrucciones, vamos a manejar registros y vamos a direccionar. Por ahí manejamos de repente un programa, ¿no? Donde aplicamos una interrupción, ¿no? Interrumpimos el proceso que se está ejecutando, ¿no? Durante un instante. Eso lo vamos a ver más detenidamente. Complex Instruction Set Computer, CISC. Instrucciones especializadas, muchas de las cuales son rara vez utilizadas. Múltiples modos de direccionamiento, instrucción de longitud variable, instrucción de longitud. Acá la CISC, que es el Complex Instruction Set de Instrucciones, es un set de instrucciones complejo de computadora. Eso es lo que significa CISC, ¿no? Set de instrucciones complejo de computadora. Entonces tenemos estas partes, ¿no? La memoria de datos, programador, el contador de programa, ¿no? Así, microprocesador. Esas serían las etapas, digamos, del proceso, ¿no? CIS. Arquitectura CIS, ¿no? Por ejemplo, las Macintosh, las HP LaserJet, ¿no? Las impresoras, las Sega System 16, el Atari Junker. Tenemos también estas calculadoras, ¿no? La TI-89, la TI-92, ¿no? Esta, por ejemplo, es una Texas Instruments, ¿no? Voy a ver, ¿no? Entonces, todas estas son computadoras, ¿no? Tiene su procesador. Esta calculadora científica es una computadora, porque hay que incluso ponerle programas para que haga, digamos, diferentes cálculos, ¿no? Integrales. Después tenemos la x86 Intel del 8086, ¿no? CPU, es un CPU antiguo, ¿no? Los primeros. Procesador Intel AMD, Cyrix, implementaciones de 16, 32, 64 bits. ¿No? Estos son los procesadores, ¿no? Hay procesadores también de menor, ¿no? De 8 bits, ¿no? Que son los de bajo costo. Utilizada por la IBM. Después tenemos la RISC, ¿no? Reduce Instruction Set Computer, conjunto de instrucciones pequeño que permita la implementación de tareas frecuentes de una forma eficiente. Tamaño de instrucciones fijo, poco modo de direccionamiento, el RISC, ¿no? Set de instrucciones reducido de computadora, ¿no? Eso es lo que significa el RISC. La arquitectura del RISC, ¿no? El ARM, procesador Kinestis, el ABR, procesador Atmel, ¿no? El Arduino Uno, el PIC, bueno, todos los PIC básicamente, ¿no? PIC 16F, PIC 24F, PIC 32, PIC 12, PIC de mayoría. Arduino Uno, ¿no? El Arduino Uno se basa en quién? En el Atmel, ¿no? Los comunes ABRs. Organización de computadoras o microarquitectura. Se define la forma en la que los componentes del sistema se interconectan e interoperan. Se representa mediante diagramas de bloques que muestran la relación entre los componentes. Que lo usa pues estoy grabando, del Intel, ¿ya? Entonces acá tenemos, digamos, esto, ¿no? ¿Cómo es internamente? ¿Ya? El diagrama, digamos, de un microprocesador 8086. Este es un microprocesador, ¿ya? Tiene sus banderas, tiene su unidad aritmética lógica, tiene la unidad de control, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, se encuentra internamente en el microprocesador. O sea, el microprocesador, por ejemplo, nosotros tenemos la diferencia, por ejemplo, de las tecnologías, ¿no? Como le estaba comentando a su compañero antes, cada procesador va a tener una tecnología, ¿no? Por ejemplo, los microcontroladores PIC, ¿ya? ¿En qué se basa? Se basa en un registro que se llama el registro W. O sea, el registro W es lo que lo diferencia al PIC de otros microcontroladores, ¿no?
Los de uso general, digamos, ¿no? Se basan en un acumulador, ¿no? El acumulador. Eso ya lo vamos a ver en detalle, el acumulador. Entonces la diferencia, digamos, ¿no? De un tradicional con un microPIC es esta, ¿no? El registro de trabajo. Mientras que uno se basa en un acumulador, el otro se basa en un registro de doble. Eso lo vamos a ver con detenimiento, no se preocupe. Ahora solo es introductorio. Bueno, acá tenemos los, los buses, ¿no? 24, 16, ¿no? Y el de control, que es otro bus, ¿no? Que puede ser de repente de 8, 16, ¿no? Bueno, el bus de direcciones, ¿no? El largo de la palabra del bus de direcciones, ¿no? Puede ser de 24, puede ser de 8, dependiendo la cantidad de direcciones que va a manejar las memorias. Pero el dato en este sistema, por ejemplo, es de 16 bits. ¿No? Por ejemplo, en el microcontrolador PIC, en el PIC, el dato que vamos a manejar es solamente de 8 bits, ¿no? De 8 bits. Pero tenemos un direccionamiento de 14 bits, ¿no? Entonces, una cosa es el direccionamiento y otra cosa es el dato, ¿no? La dirección es donde yo voy a, de repente, almacenar el dato o leer el dato, ¿no? Esa es la dirección. Y el dato tiene un largo, pues, ¿no? Puede ser de 8, 16, 32 bits. Entonces, aquí tenemos la forma, ¿no? del circuito, ¿ya? Y tenemos acá, por ejemplo, en el diagrama, ¿no? El oscilador, ¿no? Que va a ser el que le va a dar el tiempo al cambio de las básculas, ¿no? De los elementos. Acá, por ejemplo, tenemos un pequeño diagrama donde tenemos, por ejemplo, las memorias, la 62, 256, ¿no? La regla de memoria, ¿no? El microprocesador 8088 de la familia Intel, y estos son los buffers, ¿no? O sea, lo que, digamos, interfacea, digamos, las memorias, ¿no? Eh, micro, con el microprocesador, ¿ya? Entonces, por ejemplo, tienes la memoria 28256, un poquito, ya, la 62256, ¿no? Y el bus de datos viene a ser el que dice de D0, ¿no? La 62256, de D0 a D7, ¿no? Entonces, básicamente, este es de 8 bits, ¿ya? De 8 bits. Ese es el bus de datos, 8 bits. Acá tenemos el bus de direcciones, que es de A0 a A14, ¿ya? Ese es el bus de direcciones. Después tenemos para la lectura y escritura de la memoria, ¿no? Que es el BWE, ¿no? En este caso, uno está puesto ya fijo y el otro lo controla el microprocesador. O sea, es una memoria que va a estar en constante lectura y escritura, ¿no? Después tenemos acá el más grande, ahí se ve, sí, ¿no? Ya, a ver, lo voy a señalar con este lápiz. Del A0, digamos, al A14, ese es el bus de direcciones. O sea, del A0 al A14. ¿Para qué cosa es el bus de direcciones? ¿Alguien me puede decir? El bus de direcciones, justamente como su nombre lo dice, ¿no? Direcciones, o sea, es donde se va a grabar, digamos, digamos que una memoria tiene n direcciones, ¿ya? Dependiendo del número de puertos, ¿no? Que tiene la... Entonces, en estas direcciones yo voy a combinar ceros y unos, de tal manera de que se va a direccionar en un punto de la memoria, ¿no? En un lugar de la memoria. Ahí, en ese lugar donde yo estoy señalando con el bus de direcciones, yo puedo grabar un dato. Y en este caso el dato, de cuántos bits es de 8, ¿no? De D0 a D7, ¿no es cierto? Entonces, digamos, ¿cuántos datos puedo yo grabar? ¿Cuántos datos puedo yo grabar? Incluyendo el cero. El cero también es un dato, ¿no? Cero, 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 cero,
0, 0, 0, 0, 0, ¿no? O sea, 8 ceros también es un dato, incluyendo el 0. ¿Cuántos datos puedo grabar con un bus de datos de 8 bits? Qué dice Frank? Frank Paolo. ¿Cuántos datos puedo grabar si mi bus de datos es de 8 bits? ¿Cuál es el número combinatorio ahí? Claro, ¿no? ¿Cuánto sería? 2 a la 8 es 64. 256. 256. Del 0 al 255 son 256 datos. ¿Ya? No es 64, no es. ¿No es cierto? Entonces yo puedo tener 256 datos. O sea, el primer dato puede ser, por ejemplo, puede ser 0, 0, 0, 0, 0, 0, 1, ¿no? O sea, a ver, por ejemplo, un dato podría ser 0, 0, 0, 0, 1. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ese podría ser un dato. ¿Y cuál es el dato mayor? O sea, el número mayor. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, ¿no es cierto? 1, 1, 1, 1. Ese es el máximo. ¿Ya? Entonces, ese dato, digamos, tenemos del 0, 0, 0, 0, 0, ¿no? Al 1, 1, 1, 1, 1, 1, 1, 8 unos, 8 ceros. ¿Ya? Pero también tenemos acá, ¿dónde se va a grabar ese dato? Entonces, en la dirección, ¿no? Esta dirección de cuántos bits es. ¿De cuántos bits es? 15 bits. ¿No? Tenemos la dirección A14, dirección A0. Del A0 al A14 serían 15. 32.768. Entonces, en esas direcciones yo puedo pues, grabar una cantidad de datos. ¿No? Pueden repetirse los datos, ¿no? Ya que datos solamente tenemos 256 combinaciones, pero en una memoria puede repetirse varias veces un dato, ¿no? Para poder, digamos, grabar una secuencia, ¿no? O grabar una memoria, digamos. Entonces, eh, el secuenciador, ¿no? le dice cuál es la dirección, ¿no? Es una dirección de 15, ¿no? bits. Nosotros podemos combinar y el procesador recupera o graba un dato. Entonces, esa sería la forma, ¿no? Como trabaja esto. Pero esto está dentro, digamos, lo que se hace con la memoria o el dato, está dentro de lo que nosotros hayamos programado, ¿ya? Entonces, eso es lo que tenemos acá. Después acá tenemos otro elemento, ¿no? Este de acá, el clock, ¿no? Entra por aquí por CLK, ¿no? El reloj. Esos son los pulsos de reloj. Mediante un cristal de 14.3818 MHz, ¿no? Acá generamos una onda cuadrada y esa onda cuadrada básicamente es un ciclo de reloj, ¿no? Entonces estos cambios de posición de memoria y datos, ¿no? Lo va a hacer en una frecuencia dada por el ciclo de reloj, ¿no? Entonces, a todo este sistema que vemos en pantalla, ¿no? Le podemos decir que es una computadora basada en el 8088. Esta es una computadora basada en el 8088. Eso sería. Voy a ponerles un pequeño video sobre las calculadoras electrónicas, ¿no? Con procesadores. La historia de los japoneses, miren, ¿no? Un ratito que voy a cargar.